pero hacemos unas preguntas para que vayan poniéndose al tono. Bueno, Está bien, profe. Pero podemos hacerlo al revés. Usted lee, porque lo que vamos a ver ahora es como que sobre este material. A ver, ahora se los comparto para que veamos de lo que estoy hablando. Es que, profe, yo no estoy en mi casa, por eso le digo. Yo ahora mismo estoy usando los datos y estoy con la calculadora todo así en la mesa del trabajo. ¿Dónde trabaja usted? En una tienda de ropa. Bien. Como tengo el tiempo libre, vengo y... De guardia de seguridad de la anónima. Bien. Profe, ¿Usted es el que activa el protocolo 3312? ¿Quién habló? El mismo, profe. yo, profe. Bien, dígame. Le hago una consulta, profe. ¿Cómo se calcula la temperatura absoluta? Eso no... Eso es... La escala absoluta es la escala Kelvin, en grados Kelvin. No, bueno, gracias. Todo lo que se refiera con escala de temperatura absoluta es grados Kelvin. eso sumás los grados Celsius más 273 y te da el resultado en Kelvin. Claro. Eso lo vimos en la unidad anterior, cuando hablamos sobre temperatura, en el trabajo que ya tendrían que haber enviado todo el mundo. Bien, acá, ¿cómo se llamaba el que, qué apellido es? ¿Con quien estuve hablando recién? ¿Que trabaja a la tarde? ¿Yo, profe? ¿Charcó? ¿Usted trabaja? Cherroco. Ah, bien. Lo que vamos a hacer es... Bueno, hay dos opciones. Sentarse a leer, marcar las dudas que tiene y hacer preguntas. Claro, yo no tengo drama de eso, profe. Siempre es la mejor forma, porque es como que aprende a trabajar solo. ¿Sí? Esa siempre es la mejor forma. A veces ustedes van a la universidad y cuando llegan a la universidad se dan con que el profesor agarra y habla y ustedes no entienden nada de lo que dice. Entonces ustedes anotan y toman nota y toman nota y toman nota. Y todo eso es chino básico. Entonces tienen que ir a buscar algo que le traduzca todo eso que anotó. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer, pueden ver lo que estoy compartiendo acá del archivo Sí, que profesor. tengo, que les mandé a ustedes. Sí, Bien. profe. Este archivo tiene, no se olviden, la unidad 2. Estuvimos mirando, haciendo un repaso de conceptos, presión, temperatura, las escalas de temperatura. No se olviden lo que es la escala de temperatura Kelvin, que es grados Celsius, que es la escala absoluta, perdón. Hablamos sobre la ley de Boyle. Bien, que tiene la particularidad de ser a temperatura constante, ¿verdad? Sí. Bien. La ley de Charles y Gay-Lussac, donde una primero habla a presión constante. Bien, no se olviden que este gráfico está mal. En la línea esta roja tiene que decir presión constante. ¿Sí? Después hablamos a volumen constante, que lo llama aquí como procesos isocóricos, también conocido como procesos isométricos. Bien, y para terminar, bien, hasta ahí fue lo que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces,
Aquí arranca con ecuación general de estado. Esa es la que yo le digo que se usa en el 11. Bien. Entonces, ¿Y tuvo algún inconveniente para usarla? no sé si está bien lo que hice, pero no, la usé bien. ¿Por qué decidió usarla esta? A ver, cuénteme. Porque ninguna en el enunciado estaba constante. Bien. En todos los enunciados anteriores decía que había una constante, la presión o el volumen, y en esta no, entonces... Perfecto. Entonces, está bien. Siempre, mejor dicho, esto se llama ecuación general de estado porque relaciona presión, volumen y temperatura en el estado 1 junto con presión, volumen y temperatura en el estado 2. Entonces, no hay más de qué hablar, no hay ninguna que sea constante y me parece bien que la haya usado. Antes de seguir, Lo que sí, el enunciado también decía cuál es la temperatura máxima que puede alcanzar el gas y yo la temperatura máxima la puse como el resultado que me dio. O sea, el resultado de la temperatura 2 para mí era la temperatura máxima. a ver, ¿qué dice el enunciado? El 11 me dijo, ¿no? Sí. Sí. Suponiendo que el recipiente soporta una presión máxima de 2 atmósferas, ¿cuál es la temperatura máxima que puede alcanzar el gas sin que estalle? Está bien, porque ahí está diciendo que el recipiente soporta una presión máxima de 2 atmósferas. ¿Bien? Entonces sí, está bien, tienen que calcular la presión. ¿Y el volumen? ¿Cuál es el volumen? No está porque no te lo dice. No lo calculé. O sea, veamos, usted me dijo que usó esa ecuación de estado que dice presión 1, volumen 1, temperatura 1, igual a presión 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Cierto? Sí, tienes razón, es verdad. Entonces, ¿cuál es el volumen que usó? Sí. No, lo omití, no tengo ningún... Me dio el resultado 745 Kelvin, pero no... Bien, y voy a usar mi vaso de cerveza. Yo tengo este Eso recipiente. lo hice mal, sí. Profe, usted para mí está esperando el partido de Boca con la cerveza ahí al costado y nos hace tener clase a nosotros. Más vale, estoy mirando acá el partido en la otra pantalla. Ahora, yo pregunto, dice, cierta cantidad de gas contenida en un recipiente de vidrio, o sea, en un vaso tapado, ¿sí? A 25 grados centígrados y 0,8 atmósfera de presión. Este vaso de vidrio, ¿sí? Yo lo pongo a calentar, por supuesto está tapado adentro, y alcanza una temperatura máxima de 2 atmósferas sin que el recipiente estalle. Si yo lo pongo a calentar, ¿el volumen ha cambiado? No, ¿Qué es lo que varía? la presión. La presión. Y varía la presión y la temperatura, y lo hace ¿cómo? Aumentando la temperatura. Aumentando las... Bien, entonces si yo agarro esto, así, lo tapo acá arriba para que no salga, tengo un volumen de gas a 25 grados centígrados y 0,8 atmósfera de presión.
¿sí? Lo pongo a calentar y sé que esto alcanza una presión de 2 atmósferas, pero tengo que averiguar cuál es la temperatura. ¿El volumen del gas que tengo aquí adentro ha cambiado? Sí, No, profe, es constante. No es disminuye. No, se usa, claro, se usa entonces la fórmula P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Porque el proceso es a Volumen constante. Volumen constante. volumen constante. El volumen no cambia. ¿Bien? No, sí está bien, entonces lo hice bien, me confundí con otro. Nada que ver, sí está bien. Hice eso. Perfecto. O sea que en ese hay que sacar la atmósfera, no entendí. Se hace con las fórmulas comunes, las anteriores. O sea, no comunes. Dice La de que es P1 es P1 sobre T1 por T2. ¿Eso no es? Igual a P2 sobre T2, sí. Eso. Profe, o sea, que a la temperatura al no ser constante, ahí sí es donde utilizaríamos la nueva fórmula, que se puede decir. cuando la temperatura sea constante. ¿Sea constante? Hay una... En el claro, 9 y en el 10, profe, se utiliza eso lo de fórmula general del estado. Ecuación Claro, general. ahí usé esas. En el 9 y en el 10 usé esas dos. Me confundí con eso porque pensé que era el último, claro. Sí, está bien. Bien. ¿Por qué? Porque tienen los 3 datos. Tienen presión, volumen y temperatura. ¿Sí? No se olviden que atmósfera es unidad de presión. ¿Qué otras unidades de presión conocen? Pascales. Pascal, hectopascales, torr. Bueno, pascal y hectopascales es lo mismo, solo que varían. Uno es múltiplo del otro. Y El los torr, milímetros de otra columna de unidad. mercurio. Milímetro de columna de mercurio. Metros de columnas de agua también. Bar. Y los kilogramos, eso, Kilogramos fuerza. sobre centímetro cuadrado. Kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado. Bien. ¿Algún problema con esto de ecuación general de estado? No, profe. No, profe. No, ninguno. Puedo decir que tengo que sentarme a leer nomás. Bien, entonces hasta acá lo único que vimos fue, hasta antes de ecuación de estado, las leyes que vimos mantenían una de las 3 variables constantes. En este caso, la ecuación de estado no la mantiene ninguna constante. No entiendo mucho igual que dice eso de que el número del gas sí se mantiene constante. Lo que se mantiene constante ahí es el número de mol. A ver, veamos. ¿A dónde dice esa parte del volumen? Ahí dice si la cantidad de gas se mantiene constante. En el segundo Sí, párrafo. la cantidad de gas. Claro. La cantidad de La gas. cantidad de gas. La cantidad de gas que yo tengo dentro de un recipiente, a eso se refiere. Es decir, vieron que yo le hablaba de una jeringa que está en el interior, cuando ustedes la estiran, se llena de aire en el interior. Sí, profe. Bueno, eso yo puedo variar la presión, el volumen y la temperatura, pero el gas en el interior de esa jeringa no va a aumentar ni disminuir. Claro, La esto de que cantidad. ¿El gas sería la densidad o nada que ver? No. No, porque la densidad puede variar según el volumen. No se olviden que el volumen podría variar con la temperatura. Claro, profe, la única manera de que varíe la cantidad de gas sería que haya una fuga. Claro, como en el caso de los O cilindros sea, de que los usted motores. suelte o sea, en el caso de la jeringa que usted está haciendo presión, en el caso de que usted suelta un poco, salga algo de aire, ahí sí habría una variante. Claro. Entonces, mientras, no se olviden que acá está hablando de la cantidad de gas. No importa cuál sea el volumen que ocupe esa cantidad de gas. ¿Sí? Porque
¿no? Tampoco tienen que olvidarse que la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Y el volumen varía con la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando le aplicas temperatura al volumen va hacia arriba, o sea, ¿Qué cosa? se expande. No, pero hay una propiedad en las materias, que lo vieron en tecnología de no materiales. Todos los materiales que sufren con la temperatura. Que experimentan, mejor dicho. Deformación. Cambio de estado. No, sin cambiar de estado. Ah, ¿cómo entonces, cómo es que había dicho la pregunta? Yo tengo la densidad que la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Si yo sé que el volumen varía con la temperatura, también varía la densidad. Ahora, ¿a qué se debe esa variación del volumen de un gas o de cualquier materia, de cualquier sustancia? Calor. ¿Del líquido? Pero los sólidos también. Se lo voy a decir en una sola palabra: dilatación. Ah, ¿Qué es la dilatación? No habíamos escuchado eso, profe. No, la no, expansión de No, eso no lo material habíamos. al estar en contacto con calor. ¿Sabe qué le iba a decir yo, Claro. profe? Que las propiedades iban a cambiar, nada que ver. No sé, que cambiar las propiedades. Dilatación se ve, ustedes saben que la resistencia de un conductor varía con la sección y la longitud. Entonces, si yo tengo un conductor eléctrico que se dilata, entonces aumenta su longitud, va a cambiar su resistencia. ¿Se entiende eso? Prácticamente como si hablemos de una cañería. O sea, si una cañería se expande, va a dejar más paso al agua. Sí, y hasta ahí termina la similitud. Listo, se acabó. No hay más similitudes. ¿Lo puede repetir, profe, así lo anotamos? No. ¿Cuál es la lo que le digo- dilatación nomás? Sí, o sea, el volumen de cualquier sustancia sólida, líquido, gaseosa varía con la temperatura debido a la dilatación que experimenta. ¿Bien? Pero dilatación de qué, profe? No entendí eso. Dilatación. Por ejemplo, yo tengo cualquier material, puede ser un cilindro de metal, yo lo caliento y este material, a medida que va aumentando la temperatura, porque lo voy calentando, va aumentando su longitud. A eso se refiere con una dilatación. En este caso, una dilatación longitudinal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Lo mismo pasa con el agua. Y también pasa con cualquier sustancia en estado gaseoso. ¿Se entiende? O sea, una sustancia en estado gaseoso se puede dilatar. ¿Claro? Entonces, ahí, para la semana que viene, quiero que vean lo que es, en palabras, creo que está bien explicado. Creo que está bien escrito. Teoría cinética de los gases. Eso para el lunes. ¿Hay que ver eso? ¿Buscar información y eso? Claro, sí. Nada complicado, nada rebuscado, no, que sean en palabras simples para que yo las pueda entender.
bien, profe. ¿Entiende a qué me refiero? Sí, lo anotamos para tenerlo acá y para el lunes. Claro. Bien, entonces para el lunes, ver teoría cinética de los gases. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Entonces ahí, cuando entren a ver qué es la teoría esta cinética de los gases, van a entender a qué me refiero con esto de la dilatación. Veamos así. Yo tengo un material, por ejemplo, un cilindro metálico de acero, un cilindro de acero. Yo agarro, me fijo cómo está formado el interior de este cilindro de acero y voy a observar átomos de hierro. Los átomos de hierro tienen su movimiento, sus vibraciones. Si yo le entrego más calor a este material, yo le entrego calor, esos átomos tienden a vibrar cada vez más, a moverse más y ocupar más espacio en su movimiento. Entonces, cuanto más espacio tienden a ocupar por su movimiento, el material en sí yo voy a ver que empieza a aumentar su longitud. ¿Me entienden? Profe, tiene algo que ver que cuando, o sea, los variantes Sí. atómicamente es como que se chocan también, ¿no? Digamos que nunca se van a chocar, nunca se chocan, pero tienden a alejarse y ocupar más espacio. Ah, está bien. ¿Vieron que por ahí uno como persona busca su espacio personal? Sí. Lo mismo hacen los átomos. Sí, pero en su movimiento de vibración, en su movimiento vibratorio, tienden a ocupar más espacio. Por supuesto que esa dilatación en un sólido suele ser menos apreciable que en un gas. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No, ninguna. No, profe, entonces, ¿hasta qué número avanzamos ahora para el próximo? ¿Va a correr la fecha, profe? Porque el lunes es 17. Para el lunes 17. Sí, profe. Sí, usted dijo que se podía correr la fecha, igual. Va, que iba a ver. Sí, está bien. Sí, la fecha es móvil. Porque ya hicimos hasta el 11, ahora... Y ahora vamos a avanzar y tratar de llegar hasta todo lo que está en la página 9. Bueno, Entonces, Ahí ya lo acá, terminaríamos al trabajo. claro, acá esto lo que abarca con la ley de gas ideal. ¿Quién puede leer lo que dice sobre un gas ideal? Mejor dicho, lo que dice acá de ecuación del gas ideal, lo que sigue. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo que dice ahí? Sí. No sé si lo querés leer vos, Juan. ¿lo leo? ¿Ecuación de qué era, profe? ¿Ecuación de gas? Claro, ahí está el título, ecuación del gas ideal. Dice... Un gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura pueden describirse completamente con la ecuación deducida a partir de las leyes de Boyle, Mariotte... ¿Así, no, profe? Sí, está bien. Boyle, Mariotte. Y de Charles Gay-Lussac, a presión constante y la ley de Avogadro. Y ahí aparece la ley y... Bien, entonces, la ecuación. acá lo que tenemos es la ecuación del gas ideal, que nos relaciona presión, volumen, N es el número de moles, R la constante universal de los gases, que es la que va a indicar las unidades de todas las otras variables.
la R, la constante del gas universal, va a indicar las unidades de todas las otras variables. Y temperatura. Es decir, si venimos acá donde está la R, ven que dice constante universal de los gases ideales, vale 0,082. Litro es unidad de ¿qué? ¿De volumen? De volumen. Bien. Entonces, por atmósfera es unidad de... Temperatura. Presión. No, presión. Y dividido grados Kelvin Sí. Por mol. por mol. Bien. Esto no está bien escrito. Acá lo que queda es litros por atmósfera, todo esto dividido Mol. en Kelvin por mol. O sea, todos los litros por atmósfera están divididos en Kelvin por mol. ¿Se Entonces, entiende a qué me refiero? ¿por qué dice entonces que no está bien? Porque creo que no me entendieron. Ahora les muestro. O sea, sería litros por atmósfera sobre, o sea, abajo debería estar kelvins por mol. O sea, debe haber una barra divisoria, usted dice. Sí, así es. Ahora les muestro mi obra maestra, como siempre, acá en... ¿dónde es? En el Paint. Pero ahí aparece, profe, la barra esa que da como división. No, L, no. L por atmósfera sobre, que es la barra esa que usted dice que está mal. Ahora se lo muestro para que vean a qué me refiero. Bueno, ¿Sí? ¿Dónde estás? Acá. Bien, acá está. Esto es R. Esta es la unidad de R. ¿Sí? Así le decía Eso yo. es lo que tengo. Sí. Esto sería R. La constante universal de los gases. Que me queda en 0,82 litros por atmósfera. Todo eso dividido en Kelvin por mol. ¿Bien? ¿Se entendió lo que quiero Sí, lo que quise decirles? Bien. Sí, se entendió. Yo tendría que compartir de otra forma esto. Bien. ¿Dónde está la pantalla completa? Me voy a quedar con esto. Acá está. Entonces, N está aquí, es el número de mol. Bien. El número de mol es una unidad de cantidad de materia. Lo que relaciona la cantidad de materia vendría a ser, mejor dicho, lo que relaciona el número de mol es la cantidad de materia que yo tengo según la tabla periódica, digamos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, supongamos, un mol de átomos de hidrógeno y eso tiene una masa de 1 gramo. ¿Sí? Un mol de átomos de carbono y eso tiene una masa de 16 gramos. ¿Sí? O sea, tienes variantes, o sea, Es un mol. específico, como el Bueno. peso específico. Claro, es específico. ¿Por qué? Porque un mol de cualquier cosa es una cantidad de materia específica. Yo tengo que juntar ese número de... materia en particular, de cualquier cosa. ¿Por qué digo cualquier cosa? Digo cualquier cosa no sé. porque digo cualquier cosa porque puedo tener un mol de caramelos, puedo tener un mol de personas, por eso es un mol, pero es una cantidad específica
Claro, profe, es como que nosotros digamos, un mol es el valor de lo que te puede entrar en la mano, y es diferente lo que puede entrar en la mano de un adulto que la de un niño. Claro, pero el mol es una Sigue cantidad siendo un mol. Es específica. una cantidad, sigue siendo una cantidad física. Pero O no sea que quiere decir cada materia tiene su cantidad física, o sea, cada, digamos, como usted dijo, dependiendo de la tabla periódica. Claro. ¿Vieron que el átomo más chico en la tabla periódica es el hidrógeno? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces yo voy a juntar la misma cantidad de átomos de hidrógeno. Para Y eso- completar la de... Claro, para completar un mol de átomos de hidrógeno, yo voy a juntar una cantidad de átomos de hidrógeno y eso Claro. tiene una masa de 1 gramo. Yo voy a juntar la misma cantidad de átomos de carbono, es decir, un mol de átomos de carbono, y eso va a tener una masa de 16 gramos. Porque los átomos de carbono son 16 veces más grandes que el átomo de hidrógeno. Claro, sí. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí, se entiende, profe. Sí, Vemos de otra forma. Yo puedo juntar un mol de caramelos y eso va a tener un cierto tamaño, una cierta masa. Pero si junto un mol de personas, eso va a tener una masa mayor. claro. Claro, o sea, lo esencial es lo mismo, el mol, pero varía, Claro. depende. Sí, sí. Entonces, ahí entra lo que se conoce como el número de Avogadro. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo acá? Sí, profe. Sí, se ve. El número de Avogadro es una cantidad de materia y se refiere a 6,023 o 6,02. Me queda por 10 a la 23. El número voy a poner más chico. ¿Pueden ver el 23? Sí, profe. se ve. Bien, este 23 es el exponente del 10. ¿Sí? Quiere decir que yo a 6,023, perdón, voy a hacer al revés. Esto, 10 a la 23, yo voy a poner el 1 y le voy a colocar 23 ceros. A ese número lo voy a multiplicar por 6,023 para obtener el resultado de la cantidad de materia. ¿Cómo, profe? De vuelta, no entendí. Claro, lo que voy a hacer es escribirlo ahora, lo que le acabo de decir. Yo voy a poner un 1, o sea, si yo hago esta potencia, este 10 a la 23, 10 elevado a la 23, es colocar un 1 y agregarle 23 ceros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Bien? Ese es el resultado de 10 elevado a la 23. Claro. ¿Lo ven? Y eso lo multiplico por el 0,23. Y eso lo multiplica por 6,023 Ah, 6,23. para obtener la cantidad de materia, la cantidad de átomos que voy a tener en un mol de átomos, o la cantidad de caramelos que voy a tener dentro de un mol de caramelos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, se entiende. Esa cantidad en particular es lo que tiene como masa atómica la tabla periódica de los elementos. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces vamos a terminar con esto. Bien. Entonces acá lo que trata de mostrar es cuando uno quiere trabajar con densidad y masa, pero esto casi no se usa, ¿sí? Acá es como que no se olviden lo que es la densidad.
La densidad vendría a ser la masa sobre el volumen, ¿sí? Y el número de mol es la cantidad de masa que ustedes tienen dividido la masa atómica de ese elemento. A ver si entendieron eso. Esto que les digo está acá en el ejercicio 14 de la página 9. Bien, este ejercicio está resuelto. Entonces, el ejercicio 14 dice: ¿qué volumen ocupa 8 gramos de gas metano? Y te da el compuesto químico, la fórmula química del gas metano, a 840 torr de presión y 15 grados centígrados. ¿Sí? Acá, bueno, es donde empiezo yo a resolverlo, donde G es gramo, que representa gramos, que es la unidad de la cantidad de materia. Entonces, bien. Esto de la cantidad de materia, veamos cómo se lo digo. Esto es parte de química, ¿sí? Esta fórmula es la ecuación del gas ideal que acabamos de verla. ¿Está bien? Entonces, acá trabajo con la constante de gases, grados Kelvin, lo voy explicando. Hago una conversión de unidades, de torr a atmósfera, porque la constante universal de los gases están en la atmósfera, que es lo que yo les decía. Las unidades de la constante de R es lo que indica con qué unidad voy a tener cada una de las variables en la ecuación universal de los gases. ¿Se entiende? La R nos va a indicar prácticamente cuál es la unidad. Si no puede ser torr si es que R nos da atmósfera. Exacto. Si acá está en litros, usted el volumen lo tiene que convertir a litros. La presión, pasarla a atmósfera. Si a nosotros nos dan volumen en, no sé, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, nosotros tenemos que pasar a litros. No puede ser más o menos. Exacto. Bien, entonces acá en estas dos columnas hago las conversiones para que todas las variables queden con las unidades que está la constante universal de los gases. El 273,15, si lo tenemos que poner así, o si ponemos 273 también está bien. No, está bien. No. Bien, y acá viene la parte de conceptos de química. Acá tenemos que distinguir dos cosas: masa atómica o masa molecular, y tenemos que distinguir de dónde se saca la masa atómica. Bien, De la tabla, ¿no? Está en la la tabla. masa atómica se saca en la tabla periódica. Entonces, acá tengo... profe, no sé dónde está mi tabla periódica, hace como 3 años no la uso. Yo la semana pasada pasé, no, la anterior pasé un link de una tabla periódica. Ah, buenísimo. Lo de química no me gusta nada, profe. Igual, son conceptos, pero de básico, menos básico es. Primario. O sea, básico, Primitivo. 0, menos básico vendría a ser. Pero ¿qué es básico, menos básico? El saber ese número de moléculas. Pero que para tiene usted, cada- profe, yo nosotros Yo no química me- casi ni tuvimos. Claro. Yo no me voy a estudiar ni a palo la tabla sabiendo que no la voy a usar, hace 3 años no la usamos. Y si nunca dije que tiene que estudiar la tabla. Ah, y como está diciendo que son cosas básicas que Pará, tienen que pues, saber. Y nadie le está diciendo que tiene que estudiar la tabla periódica. Nunca, jamás en su vida va a estudiar la tabla periódica. Ni siquiera un Exacto. ingeniero químico, un doctor en química conoce la tabla periódica de memoria.
menos lo va a hacer usted. Lo que sí tiene que aprender es a entender y a interpretar lo que le ofrece la tabla periódica, que son dos cosas diferentes. ¿Bien? Entonces, acá trabajamos y primero necesitan el número de mol, que vendría a ser, ¿cómo se lo digo? Bueno, esta M es la masa del gas que están trabajando, que serían los 8 gramos de gas metano. Y esta M mayúscula que está aquí abajo es la masa molecular del gas metano. ¿Entienden la diferencia entre una masa atómica y una masa molecular? Profe, ¿cómo había dicho que la M minúscula era la masa atómica? No, M minúscula es la masa del gas. Es la masa que yo tengo del gas en el enunciado del ejercicio. Y la masa, esa M mayúscula que está dentro del rectángulo amarillo, es la masa molecular del gas metano en 1 mol de dicho gas. ¿Me entienden? Sí, profe. En otras palabras, yo puedo tener 1 kilo de gas hidrógeno, Pero no sabes cuánto hay dentro de ese hidrógeno. pero, yo puedo tener 1 kilogramo de gas hidrógeno, pero no sé cuántos moles de moléculas de gas hidrógeno están dentro de ese kilogramo de gas hidrógeno. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es como que uno complementa al otro. O sea, A ver, veamos de otra forma. 1 mol de gas hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. ¿Sí? 1 mol de moléculas de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. ¿Por qué? Porque 1 mol de átomos de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. Pero la molécula de hidrógeno son 2 átomos de hidrógeno. ¿Ven la diferencia entre molécula y átomos? sí, esa diferencia se entiende. Bien, entonces yo podría tener moléculas formadas por la misma cantidad de átomos o moléculas formadas por diferentes tipos de átomos. ¿Cómo sucede con el metano? El metano está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Determinamos la masa molecular del metano usando la tabla periódica, donde la molécula de hidrógeno, que es esta, carbono, hidrógeno 4, esa es la molécula del gas metano. Está formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, yo voy a tomar, según la tabla periódica, voy a tomar que la masa del carbono es de 12 gramos por cada mol de átomos. Y la masa atómica del hidrógeno es de 1 gramo por cada mol. Todo esto sale de la tabla periódica, que yo les pasé en el enlace de la semana pasada. Entonces acá va explicando paso por paso cómo calcular la masa molecular del gas metano. Entonces tomamos la masa atómica del carbono, que es de 12,1 gramos, 0,1. Tomamos la masa atómica del hidrógeno, que es de 1 gramo por mol, y eso lo multiplicamos por 4.
¿Por qué multiplicamos por 4 a 1 gramo? Porque son 4 lo que contiene... No sé si me explico. Sí, sí, El átomo. porque son 4 átomos de hidrógeno que contiene la molécula del gas metano. Claro, si fuesen 5 serían 5, si fuesen 6, 6. Exacto. Sin excederse de los 8. Creo. Sin no me excederse, acuerdo. no, eso no importa. Acá, en este caso, eso no importa. Entonces, multiplicamos, resolvemos y me das que la masa molecular del gas metano es de 16,01 gramos por cada mol de molécula. Bien, si yo necesito 16,01 gramos para obtener 1 mol de molécula y yo estoy trabajando con 8 gramos de gas metano, ¿puedo llegar a tener 1 mol de molécula de gas metano? No, profe. Y eso es lo que encontramos acá, que está explicado a partir del 2. Entonces, ahí tomo la masa, que es la que yo tengo, que serían los 8 gramos. Y esta M, que es la masa molecular, que acabamos de calcular acá arriba del gas metano. Entonces, dividimos, nos da más o menos 0,5 mol. Y estos 0,5 mol es lo que usan en la ecuación universal de los gases que están acá. Y ahí van reemplazando cada uno de los valores para obtener el volumen según el enunciado. ¿Sí? ¿Es donde reemplaza? Claro, ahí va reemplazando, va resolviendo. Ven que por qué es importante trabajar con las unidades que indica la constante universal de los gases, porque yo este mol que está acá lo simplifico con este mol que está aquí, esta atmósfera con esta atmósfera, grados Kelvin con grados Kelvin, y lo único que me queda a mí es litro, que es la unidad que corresponde al volumen. Profe, pero vuelve a aparecer la atmósfera. ¿A dónde? Ah, no, es que yo fui simplificando parte por parte. Fíjate que primero acá aparece atmósfera, pero también lo y ahí puedo justo la simplificar con simplifica. esto. Y luego ahí divide. O sea, 11 Claro. 11 Porque litros dividido 1105. 1,105. Ah, 1,105, perdón. No vi la coma. ¿Por qué aparece acá atmósfera? Porque esto lo hice para mis alumnos el año pasado, entonces yo simplifiqué primero mol con mol, grados Kelvin con grados Kelvin. Entonces queda ¿Usted puede litros pasar ese por ejemplo atmósfera y atmósfera. a la plataforma? Claro, por eso todavía no lo subí. Está bien, profe. Bien, esto fue hecho para ustedes por eso yo les dije, no necesitan conocer todo de la tabla periódica, necesitan saber interpretar toda la información que le da la tabla periódica, que eso es lo que se estudia en química, lamentablemente se estudia en química. Profe, no está difícil, sino que como que me perdí hasta llegar al final. En el final ahí recién entendí todo. Ya cuando estaba todo bien armado. Claro, lo que sucede es que nosotros, acá es donde muestra todo. ¿Qué volumen ocupa 8 gramos de gas metano a 840 torr de presión y 15 grados Celsius? Bien, entonces como estamos en la ecuación universal de los gases, que es esta, me da el valor de R en 0,082 con sus unidades. Trabajo en estas dos columnas para convertir las unidades que están indicadas por la R, pero según el enunciado yo conozco la presión, la temperatura, R, me falta N.
y n la calculamos acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo entendí por lo menos. Sí, se entiende. Bien, esto se lo voy a subir ahora a la plataforma, si es que me dan los tiempos antes que entren los otros chicos. Está bien, profe. Yo ahí No me se pongo a olviden. leer y a ver las cosas. ¿Cómo? Que yo ahí me pongo a leer y a ver las cosas para poder completar sus trabajos. Bueno, no se olviden de ver lo que es la teoría cinética de los gases para el lunes, ¿sí? Está bien, profe. Sí, está bien, profe. Señor profe. Estamos en contacto, que tengan una buena semana. Hasta luego. Igualmente, profe. La próxima clase nos vemos.